Consideradas ya como una de los esenciales en la cocina para todo el mundo, y es que con su innovador sistema te permiten hacer una cantidad de platos tremendo para chuparte los dedos. Y tal vez lo sepas ya o no, pero ¿merecen realmente la pena las Air Fryer? Pues quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. Porque antes de invertir en la compra de uno de estos dispositivos es importante preguntarnos si realmente nos va a ser útil y si vamos a aprovechar todo su potencial. Las principales ventajas que tiene una Air Fryer son que permite preparar rebozados o fritos de una manera más saludable utilizando mucho menos aceite en la cocción, además de que podemos cocinar cualquier tipo de plato que prepararíamos en un horno convencional siempre y cuando nos quepa dentro de la freidora. Con una Air Fryer también vas a reducir los tiempos de cocción, el consumo energético y vas a ocupar mucho menos espacio en la cocina. Otro beneficio es que al cocinar con una Air Fryer se reducen notablemente los olores en la casa y son aparatos que son muy fáciles de limpiar, incluso los puedes meter a lavavajillas, por lo tanto son ideales para personas o familias con poco tiempo para cocinar que deseen reducir su consumo de aceite, tengan poco espacio disponible o no cuenten con un horno. Por cierto, si te está gustando el vídeo y quieres ver vídeos similares, déjame un like y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Porque una vez visto si realmente necesitas una Air Fryer, es hora de explorar los distintos tipos de freidoras disponibles y las consideraciones que debes tener en cuenta antes de comprar una. Lo primero y más importante es el presupuesto. Un fundamental, tener claro cuánto dinero estás dispuesto a gastar en un electrodoméstico de este tipo, teniendo en cuenta el uso que le vas a dar. Por ejemplo, una de las freidoras más económicas del mercado es la Cecofry Compact Rapid, una freidora programable con una capacidad de 1,5 litros, ideal para personas que viven solas y deseen gastar lo mínimo posible. En el otro extremo tenemos las freidoras más caras, con precios que pueden rondar o incluso superar los 300 euros, pero en la mayoría de los casos no es necesario llegar a gastar tanto dinero para conseguir una freidora competente. Importante recordar que no solo las marcas más reconocidas tienen precios elevados, sino que también hay factores como la capacidad, la cantidad de programas disponibles o el tipo de máquina que van a influir mucho. Sobre todo, en términos de relación calidad-precio, las mejores opciones las vamos a encontrar en los precios que oscilan entre los 80 y 120 euros. Por ejemplo, un modelo de Cosori por encima de ese precio es el CP158, una freidora de nada menos que 5,5 litros de capacidad, perfecta para familias de 4 o más personas, que además tiene una versión con Wi-Fi para controlarla incluso desde el móvil. Y es que existen muchos tipos y formatos de freidoras. El más común y conocido, con una amplia gama de precios, incluye un cajón o cubeta extraíble en la parte frontal. Dentro de esta cubeta hay un cestillo con ranuras y agujeros que facilitan la circulación del aire caliente y es donde colocamos los alimentos. Con este tipo de freidora es necesario revisar periódicamente el proceso de cocción y en algunos casos tienes que mover y dar la vuelta a los alimentos. Porque otro tipo, generalmente más caro, fue popularizado por Tefal con su gama ActiFry. En este caso la abertura está en la parte superior e incluye una ventana para revisar el estado de la comida. Además lleva una pala giratoria que automáticamente remueve los alimentos, lo que reduce la necesidad de supervisar constantemente la cocción, haciéndolo mucho más cómodo. Sin embargo, no todos los modelos permiten cocinar sin la pala giratoria, lo que puede ser problemático para algún tipo de platos. Por ejemplo, para cocinar un filete de merluza o un buen salmón puede ser complicado, y es que esta pala puede deshacer tu pescado. Un modelo que cuenta con un accesorio para alimentos delicados es el Tefal ActiFry Genius Snacking, que está disponible en tamaños de 1, 2 o 3,3 litros y que te dejo en la descripción de este vídeo. Y por último tenemos las freidoras multifunción, que combinan características de freidora y horno. Estas se asemejan mucho más a un horno convencional, con una apertura frontal y una ventana grande para observar el proceso de cocción. Tienen ranuras laterales para colocar bandejas o rejillas a distintos niveles y te permiten cocinar de una manera muy similar a un horno tradicional. Además disponen de accesorios rotatorios para cocinar como las Air Fryer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este formato es el más voluminoso y que más espacio ocupa en tu encimera. Una de las primeras freidoras multifunción que ganó fama pues fue la Silver Crest de Lidl, con una capacidad de nada menos que 10 litros, pero fue tal su éxito que se agotó enseguida. Como alternativa, te puedo recomendar el modelo multifunción de Insky, que es muy similar y tienes en la descripción.
La capacidad de las freidoras, como habrás visto, se mide en litros, lo que indica la cantidad de comida que puedes cocinar. Hay una amplia gama de capacidades, desde el 1,5 litros hasta los 8 litros. A partir de aquí es probable que se trate más bien de una freidora multifunción u horno eléctrico. Para personas que viven solas, una capacidad máxima de 2,5 litros es más que suficiente. Para 2 o 3 miembros, 3 a 5 litros está bien, y para 4 más personas, de 5 litros en adelante. Y ojo aquí, porque es común encontrar marcas que publicitan modelos de 3 o 3 litros y medio como adecuados para familias o de 5 o 6 miembros. Sin embargo, te tengo que decir que no son suficientes para tantas personas. Si deseas cocinar grandes cantidades de comida en la cubeta más pequeña, llenarla demasiado puede darte problemas en la cocción. Otro aspecto importante a considerar es la potencia y la temperatura de la máquina. Cuanta más potencia tenga la freidora, más rápido va a ser cocinar, aunque también se va a reflejar en un mayor precio, porque las de mayor capacidad suelen tener potencias entre 1500 y 1800 vatios, mientras que las de menor capacidad, generalmente de menos de 3,5 litros, como un máximo de 1300 aproximadamente. Cuanto menos potencia, menos va a ser el precio, pero también es crucial saber que por debajo de los 1000 vatios la cocción va a ser muy lenta. Por cierto, si quieres ver ofertas de air fryers, tienes chollos diarios en nuestro canal de Telegram. Te dejo el link justo debajo en la descripción. Pero claro, no todo es bonito, y uno de los aspectos más notables de las desventajas es el tamaño. A pesar de que las air fryers son compactas, más compactas que los hornos convencionales, muchas de ellas ocupan un espacio considerable en tu encimera. Para aquellos que tengan cocinas pequeñas, encontrar un lugar adecuado para una air fryer puede ser un desafío. Este problema se agrava aún más con las versiones de más capacidad, que permiten cocinar, sí, para más personas, pero abultan mucho más. La versatilidad es otro punto clave. Aunque las air fryers pueden cocinar una gran variedad de alimentos, no todos los platos salen bien. Por ejemplo, los alimentos con alto contenido de agua, como las verduras frescas, pueden no cocinarse de una manera uniforme y a menudo pueden salir más secos de lo que te esperabas. Además, la capacidad limitada de la cesta significa que grandes cantidades de comida deben hacerse en lotes, lo cual puede ser frustrante y también bastante lento, como me ha sucedido a mí. Y el ruido es otra desventaja que a menudo se pasa por alto. Muchas air fryers son sorprendentemente ruidosas, lo que puede ser muy molesto, especialmente en hogares donde el sonido del ventilador puede molestarte, como con niños o animales. Es algo que no se menciona frecuentemente en las reseñas, pero puede ser un factor decisivo para aquellos que buscan un ambiente de cocina tranquilo. Y a pesar de que tienen una reputación de ser más sanas, las air fryer no eliminan completamente la necesidad de aceite. Es cierto que se utiliza mucho menos aceite en comparación con las frituras tradicionales. Algunos alimentos aún requieren una pequeña cantidad para alcanzar ese sabor y textura deseados. Pero para quienes buscan eliminar completamente el aceite de su dieta, esta puede ser una desventaja clave. También la limpieza de las air fryers, aunque suele ser más sencilla que cualquier freidora o sartén, no siempre es tan fácil. Los restos de alimentos pueden quedar atrapados en esas ranuras o rejillas que te comentaba, y aunque muchas piezas son aptas para lavavajillas, la limpieza manual sigue siendo necesaria para mantener el dispositivo en las mejores condiciones. En resumen, factores como el tamaño del aparato, la versatilidad limitada para ciertos alimentos, el ruido o la necesidad de una cantidad mínima de aceite, así como la limpieza y el costo inicial, pueden influir significativamente en la experiencia del usuario. Además, la curva de aprendizaje y las limitaciones en las configuraciones pueden representar desafíos adicionales. Evalúa cuidadosamente estas consideraciones que te he dado aquí para tomar la mejor decisión, y si buscas buenas air fryers, te dejo las mejores en la descripción del vídeo. Dime ahora cuál es tu air fryer favorita, y recuerda que si estás buscando nuevos modelos de air fryer, échale un vistazo a estos dos vídeos que te dejo por aquí. No olvides dejarme un like y suscríbete para ver nuevos vídeos todas las semanas.